Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, a primera vista, parece obvio, pero que esconde una profundidad increíble. Hablamos de la conexión entre mover el cuerpo y la propia arquitectura de nuestro cerebro. Y no es el típico mente sana en cuerpo sano, que está muy bien, sino algo mucho más íntimo. Sí, es una conexión que, hemos ignorado durante siglos. Pensábamos que el cerebro era una especie de CEO, ¿sabes? Encerrado en su despacho, dando órdenes a un cuerpo que simplemente obedecía. Exacto. Como si fueran dos entidades separadas. Pues para desmontar esa idea, hoy nos sumergimos en un análisis fascinante. Parte de una entrevista con Caroline Berger, de Femini, una experta que une dos mundos que parecen muy lejanos, el Pilates y la neurofisiología. Y nuestra misión es entender cómo una práctica así puede ser mucho más que ejercicio. La pregunta que nos guía ¿es posible que al movernos de una forma concreta estemos literalmente rediseñando nuestro cerebro? Es la pregunta del millón, la verdad. Y la respuesta corta, que la neurociencia moderna está empezando a dar, es un sí rotundo. Estamos descubriendo que el cuerpo no es un mero ejecutor. Para nada. Es un informador constante. El cerebro y el cuerpo están en una conversación permanente y el movimiento es su lenguaje principal. Vale, vamos a desgranar esto porque suena potentísimo. La primera idea clave que se plantea es el concepto de un cerebro encarnado. Me encanta el término. A mí también. No es un ordenador que flota en el cráneo, sino un órgano que se moldea con cada paso que damos, con cada cosa que tocamos. Cada experiencia sensorial, cada movimiento, deja una huella. Y no es una huella superficial, ¿eh? Pensemos en el cerebro no como departamentos estancos. Claro, aquí la lógica, allí las emociones. Exacto. Es más bien una red de ciudades interconectadas por autopistas. Lo que la investigación nos muestra es que el movimiento consciente, como el que se practica en Pilates, no solo activa la ciudad del movimiento, ilumina toda la red. La ciudad de la planificación, la de la memoria, la de la regulación emocional, todas empiezan a comunicarse de forma mucho más fluida. Vale, y aquí es donde a mí me vuela la cabeza. Porque si el movimiento ilumina toda la red, estamos hablando directamente de neuroplasticidad. La idea de que nuestro cerebro no es una pieza de mármol que se esculpe en la infancia y se queda fija, No, sino más bien de arcilla que podemos seguir moldeando toda la vida. exactamente. Y la arcilla necesita las manos del alfarero para tomar forma. En este caso, el movimiento consciente es una de esas manos. En el material que analizamos, de hecho, proponen una metáfora que me parece genial. A ver. Dicen que con prácticas como el Pilates no solo fortalecemos el abdomen, sino que estamos esculpiendo literalmente circuitos neuronales. Esculpiendo circuitos neuronales. Suena increíble. Pero, ¿cómo funciona? O sea, ¿por qué mover una pierna lentamente y con control tiene ese efecto y correr para coger el autobús, que también es movimiento, no lo tiene de la misma manera? La clave está en la palabra consciente. Correr para coger el autobús es un acto casi automático. Sí, vas en piloto automático total. El Pilates, en cambio, exige una atención brutal. Tienes que pensar en la respiración, en la alineación de la columna, en qué músculo exacto estás activando. Esa combinación de precisión, control y atención es un catalizador potentísimo para la neuroplasticidad. Refuerza la memoria procedimental, que es el saber cómo hacer las cosas, y a la vez entrena las funciones ejecutivas, la concentración, la planificación. Ah, o sea, es un entrenamiento 2 por 1, para el cuerpo y para el centro de mando. Eso es. Entendido. Pero una cosa es la teoría, que es fascinante, y otra es verlo. Porque hablar de esculpir neuronas es muy poético, pero ¿tenemos alguna forma de, por así decirlo, espiar dentro del cerebro y ver si esto está pasando de verdad? Absolutamente. Y aquí es donde la tecnología nos ha regalado una ventana a un mundo que antes solo podíamos intuir. Con técnicas como la resonancia magnética funcional, la IRMF, podemos ver qué áreas del cerebro se encienden cuando una persona realiza un ejercicio. Entiendo. Entonces, con estas máquinas podemos espiar la conversación que tienen las distintas partes del cerebro. ¿Y qué se dicen cuando alguien está haciendo pilates? ¿Es una conversación tranquila o una discusión acalorada?
Es más bien una sinfonía perfectamente coordinada. Vemos que el director de orquesta, el córtex prefrontal que planifica el movimiento, está en perfecta comunicación con el sistema límbico, el centro emocional, Vale. y con el cerebelo, el gran coordinador del equilibrio y la precisión. No se están pisando unos a otros, colaboran. Wow. Y con otra técnica, el electroencefalograma o EEG, vemos algo más sutil. Un cambio en las ondas cerebrales. Aumentan las ondas alfa y teta, que si no me equivoco, son las que se asocian a un estado de... Concentración relajada. Ese estado de flujo en el que estás totalmente metido en algo, pero sin estrés. Exacto. Un estado de concentración calmada. El punto dulce para aprender cualquier cosa, especialmente habilidades motoras. Pero, espera, que hay más. Hay una tecnología que se menciona en el análisis que es casi de película. A ver, sorprende. Se llama espectroscopía funcional cercana al infrarrojo, o FNIRS. Olvídate del nombre. Vale. Imagina una especie de diadema que te pones en la cabeza y que, mientras haces ejercicio, mide en tiempo real a qué zonas del cerebro les está llegando más sangre y oxígeno. Espera un momento, ¿me estás diciendo que existe una tecnología que es como una diadema, que te permite ver en directo qué partes del cerebro están trabajando más mientras haces el ejercicio? ¿Eso es de ciencia ficción? Pues es una realidad y es fascinante. Básicamente, donde hay más flujo de sangre, hay más actividad. Claro. ¿Y qué vemos con el Pilates? Que las regiones frontales del cerebro, las encargadas de la atención sostenida y de tomar decisiones, reciben un chute de oxígeno. O sea, que hacer pilates es como llevarle un café bien cargado a la parte del cerebro que nos ayuda a estar centrados y a no despistarnos con el móvil cada 2 minutos. Necesito eso en mi vida. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. Estás optimizando los recursos de tu centro de mando. Hablas de concentración calmada y de optimizar el centro de mando, y no puedo evitar pensar que eso es exactamente lo contrario a cómo vive la mayoría de la gente, en un estado de estrés crónico. Precisamente ahí es donde creo que esta conexión se vuelve vital. ¿Cómo lucha el Pilates contra ese monstruo cotidiano? Es que el estrés crónico es el enemigo público número 1 de la neuroplasticidad. Es como un mal jardinero para el cerebro. Dificulta que crezcan nuevas conexiones, promueve la inflamación y desequilibra todo el sistema hormonal que gestiona nuestras respuestas. A la larga, afecta a la memoria, al ánimo, a todo. Y aquí el Pilates, según la EMOS, entra en juego como una especie de regulador de volumen para ese estrés. ¿Cómo lo hace? ¿Qué pasa ahí dentro, a nivel químico? Pasan dos cosas fundamentales. Imagina que nuestro cerebro tiene un pedal de acelerador y otro de freno para la actividad neuronal. Vale. El acelerador es un neurotransmisor llamado glutamato. El freno es el GABA. Con el estrés crónico es como si tuviéramos el pie constantemente pegado al acelerador. Vivimos en un estado de hipervigilancia, de ruido neuronal. Con el motor siempre revolucionado, vamos. Exactamente. Pues bien, el Pilates, sobre todo a través de la respiración consciente y controlada, nos ayuda a encontrar el pedal del freno, el GABA, y a usarlo. Nos enseña a calmar ese motor. Qué bueno. Y luego está el efecto sobre el sistema nervioso autónomo, que es el que regula funciones como el ritmo cardíaco. La respiración pausada activa la rama parasimpática, la del descanso y digestión, y esto se refleja en algo muy concreto y medible. La famosa variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Siempre había pensado que un corazón sano era como un metrónomo, con un ritmo súper regular. Me dices que es al revés, que es mejor que sea un poco más improvisado. Es un sistema rígido, predecible. Un corazón sano es como un buen conductor, que acelera y frena sutilmente para adaptarse al tráfico de la vida. Esa flexibilidad para cambiar de ritmo en milisegundos es la variabilidad. Ah. Y nos dice que nuestro sistema nervioso está alerta, resiliente y preparado para reaccionar a lo que venga. Y el Pilates mejora esa variabilidad. Entonces, si lo entiendo bien, el Pilates no es solo hacer abdominales. Es una práctica que obliga a trabajar en equipo a la red que controla el movimiento, a la que gestiona las emociones y a la que planifica y se concentra. Y al hacerlas trabajar juntas, mejora su conexión, su sincronización. Justo. Por eso en el análisis lo llaman entrenamiento neurofuncional. Un momento, entrenamiento neurofuncional suena muy bien, muy marketingiano. Pero ¿hasta qué punto está esto probado? Porque es fácil hacer afirmaciones grandilocuentes. ¿Qué nos dicen los estudios sobre si estos cambios son realmente significativos y duraderos o si es solo un efecto temporal que desaparece al día siguiente?
Es la pregunta clave, y es necesario ser críticas. El propio material que manejamos señala las limitaciones. Muchas de estas investigaciones, aunque increíblemente prometedoras, se han hecho con grupos pequeños de personas o durante periodos de tiempo relativamente cortos. Claro. Y por supuesto existe la variabilidad individual. Cada cerebro es un mundo. Seamos abogados del diablo. Todo esto suena increíble, pero ¿no podría ser que cualquier tipo de ejercicio que requiera concentración, como el yoga o incluso el tai chi, produzca los mismos efectos? ¿Qué tiene de especial el Pilates? Y es parte del debate científico actual. Es muy probable que otras prácticas de movimiento consciente compartan muchos de estos beneficios neurológicos. La fuente se centra en el Pilates por su combinación única de control desde el core, o centro del cuerpo, la precisión milimétrica y una integración muy específica de la respiración en cada gesto. Pero el mensaje de fondo, y aquí tienes toda la razón, trasciende una única disciplina. La clave no es tanto la etiqueta del ejercicio, sino la calidad de la atención que ponemos en él. O sea que estas limitaciones no invalidan los hallazgos, sino que más bien nos dicen: ojo, aquí hay algo muy gordo, tenemos que seguir investigando. Exactamente. Abren la puerta a estudios más grandes y a más largo plazo. Pero la convergencia de los datos que ya tenemos es muy potente. Y algo que sí queda meridianamente claro es que la regularidad lo es todo. Igual, la práctica debe ser constante, no es un truco de magia de una sola sesión. Claro, como aprender un idioma o a tocar un instrumento, no vale con una clase. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo cambia esto nuestra forma de ver el ejercicio y esa idea de éxito que mencionábamos al principio? Pues supone un cambio de paradigma total. El cuerpo deja de ser un simple vehículo que hay que mantener en forma para no tener dolores, y se convierte, como dicen en el texto, en un vector de información para el cerebro. Vector de información, me gusta. Cada movimiento, cada postura, cada respiración es un dato que le enviamos a nuestro sistema nervioso. Y esto redefine el éxito. Ya no es solo ser más productivo o cumplir objetivos. El éxito pasa a ser un estado de equilibrio dinámico, una capacidad de gestionar el estrés, de mantener la concentración, de ser creativos. Es pasar de ver el ejercicio como una obligación para quemar calorías a entenderlo como un acto de mantenimiento y optimización de nuestro órgano más valioso. Es higiene cerebral. Higiene cerebral. Me gusta el concepto. Es un acto de salud integral, donde no se puede separar lo físico de lo mental porque, en realidad, nunca lo estuvieron. Muy bien, pues para ir cerrando este análisis, vamos a destilar las ideas más importantes que nos llevamos. La primera, y la más revolucionaria, es que el cerebro y el cuerpo no son dos cosas, son un sistema único e inseparable. Y el movimiento consciente es una de las herramientas más poderosas que tenemos para dialogar con ese sistema y mejorarlo gracias a la neuroplasticidad. La segunda idea clave es que una práctica como el Pilates, vista con estas gafas, se transforma. Ya no es solo un método de acondicionamiento físico, es un entrenamiento neurofuncional diseñado para armonizar las redes del cerebro, para enseñarle al sistema nervioso a autorregularse y para combatir los efectos tóxicos del estrés a nivel fisiológico. Y la tercera, que para mí es la más esperanzadora, que la ciencia moderna, con estas tecnologías casi de ciencia ficción, está empezando a demostrar con datos lo que muchos practicantes ya sentían en su cuerpo. Participar en ella, dialogar con ella y, en cierto modo, esculpirla. Y eso nos deja con un pensamiento final, una pregunta para llevarse a casa. Si los datos confirman que un movimiento tan estructurado como el del Pilates es una palanca tan potente para la salud cerebral, esto abre una puerta fascinante. ¿Qué otras actividades de nuestra vida diaria podríamos transformar? ¿Qué pasaría si dejáramos de caminar mirando el móvil y pusiéramos atención en la planta de los pies? O si al subir las escaleras nos concentráramos en la respiración, ¿podríamos convertir estos gestos mecánicos en pequeñas dosis de entrenamiento neurofuncional para potenciar activamente nuestra salud neurológica y nuestro bienestar a lo largo de todo el día?